Floricanto presenta. Número 565 del Compendio del Catecismo. ¿Quién puede enseñar a rezar? La familia cristiana constituye el primer ámbito de educación a la oración. Hay que recomendar de manera particular la oración cotidiana en familia, pues es el primer testimonio de vida de la oración de la Iglesia. La catequesis, los grupos de oración, la dirección espiritual son una escuela y una ayuda para la oración. La familia cristiana es la primera escuela de oración. La familia cristiana que está fundada en el sacramento del matrimonio. A ella le llamamos iglesia doméstica. Qué expresión tan bella, iglesia doméstica. Por cierto, os comparto un recuerdo que tengo de aquel confinamiento que vivimos con el COVID, ¿no? En el que recuerdo que pues, vi un meme en el que el demonio le decía a Jesucristo, ¿no? Le decía, con el COVID-19 conseguí cerrar las iglesias, ¿no? Y entonces Jesucristo le respondía al demonio diciendo, pues con el COVID-19 pudo abrirse una iglesia en cada hogar cristiano. Bien, creo que esa expresión iglesia doméstica es muy bella y tenemos que tener conciencia de que nuestra familia tiene una presencia de Dios muy especial que tenemos que custodiar, haciendo de nuestra familia, de nuestro hogar, pues un templo en el que habite el Señor. Por eso es también importante a veces hacer la consagración de la familia al Sagrado Corazón de Jesús, pidiendo que Él reine en la familia. Es también, todos lo tenemos, ¿no? Lo tenemos muy en la memoria de cómo la fe ha sido transmitida, la oración ha sido transmitida desde los primeros albores, ¿no? De nuestra conciencia. Decía el Papa Francisco que la fe se transmite con la leche materna. Es una expresión también muy bella, muy significativa, ¿no? La fe se transmite con la leche materna, porque obviamente un niño que está en brazos de su madre está recibiendo de ella pues, sus grandes convicciones, sus grandes intuiciones, ¿eh? La fe se hace significativa para un niño porque él ve que las personas que más le quieren, que son su padre y su madre, le están transmitiendo también su jerarquía de valores. La fe no solo entra por el oído, entra por el ojo. Y ese niño ve cómo sus padres oran. Si su oración es, pues digamos, meramente de compromiso, o es una oración en la que se conmueven, en la que cuando ponen a Dios en el centro de sus vidas, ese niño aprende a tener conciencia de lo sagrado, según las actitudes que sus padres le transmitan, ¿no? Por eso qué importante, qué gran responsabilidad es pues, que nuestra familia, la oración, pues la hayamos recibido desde pequeño y la hayamos cultivado con el paso de los años. Que sea un lugar, que tengamos espacios para la oración en familia, tiene un valor muy superior a la oración realizada individualmente por los miembros de la familia, cada uno por su lado. Bien, además de esto, además de la familia como iglesia doméstica, como escuela de oración, también pues, hemos aprendido a orar de nuestros sacerdotes, que están llamados a ser maestros de oración, que en la predicación de la palabra, en la celebración de la liturgia, nos han introducido a lo que es la oración. Y no olvidemos el gran influjo que tienen también en esa educación de la oración, el gran influjo que tienen los monasterios de vida contemplativa, que están llamados a ser también como faros, unas llamas encendidas en medio de nuestra sociedad, que están llamando a la intimidad con el Señor. Venid a un lugar apartado para estar con el Señor. Esos monasterios son muy importantes en la educación de la oración. ¿Y qué decir de la catequesis? La catequesis no es únicamente un lugar en el que los niños aprenden una doctrina, no. Aprenden a orar con el Señor. Cada vez hemos ido entendiendo más que para que la catequesis sea significativa, hace falta que en ella esté implicada la propia familia, que desde la familia se introduzca también en la oración y en la enseñanza
de Jesús, pero también que la propia catequesis sea también un lugar en el que se ore, en que el niño se introduzca, ¿no?, en la experiencia de oración junto con sus compañeros en la catequesis. Importante también los grupos de oración. En la Iglesia Católica son muchos los laicos, los católicos que se unen para orar, para tener también sus momentos de oración con determinadas metodologías, con diversos carismas en los que se ora, y se ora en común y se aprende a orar de esa manera. Y subrayaría especialmente cómo también en el discernimiento espiritual, nuestros directores espirituales, nuestros acompañantes espirituales, entre los cometidos, que tiene un acompañante, un director espiritual, en ese discernimiento en el que nos ayuda, ¿no?, pues para caminar según la voluntad de Dios en esta vida, uno de los temas claves del discernimiento, del acompañamiento espiritual, es la oración, ayudarnos a introducirnos a la oración, examinar, por ejemplo, qué dificultades tengo yo para hacer oración, examinar las dificultades, afrontarlas, e ir aprendiendo a crecer en la oración. Es uno de los temas principales para nuestra conversación espiritual, con quien nos acompañemos espiritualmente, ¿no? Un texto de San Juan de la Cruz, en esa poesía de Llama de amor viva, ¿no?, dice, cuando San Juan de la Cruz la comenta, dice: no solo el director espiritual debe de ser sabio y prudente, sino también experimentado. Si el guía espiritual no tiene experiencia de la vida espiritual, es incapaz de conducir por ella las almas que Dios en todo caso llama, incluso no las comprenderá. Dice, es muy importante que quien sea acompañante espiritual, él tenga una profunda experiencia de oración para así poder conducir a las almas, ¿no?, en la vida de oración. Flor y canto, Santa María.